Estamos abriendo en esta oportunidad un vino chileno. Así como escuchan. Unos seguidores me enviaron, Mario y Rocío, me enviaron vinos chilenos porque querían que los pruebe. Y yo nunca probé vino chileno. En este caso es un Carmenere o Carmener, que es la cepa insignia de Chile. Es como el Malbec de Argentina. Bueno, los chilenos tienen el Carmener. Salud, Chile. Damos a los ojos. Salud. Salud. Qué buen vino. Qué buen vino. Suavecito. Si quieren saber un poquito más del vino, quédense hasta el final del video que hablamos un poquito de eso. Bueno, ¿escucharon hablar alguna vez sobre los orígenes de los nombres de los pueblos? Bueno, esta es la parte 2 de pueblos, de nombres de pueblos, que ya hice la primera, donde hablé del origen de Venado Tuerto, Salsipuedes, ¿cuál más estaba? Cajón de Ginebra Grande, Matagusanos en San Juan. Bueno, y son nombres bastante particulares y por eso hice ese video, porque quería saber por qué se llamaban así. Y como ustedes en los comentarios me dejaron muchos nombres de pueblos, empecé a investigar o empecé a anotar y hay un montón de nombres que están buenísimos y son bastante originales y bastante llamativos algunos. Como por ejemplo, Camas Amontonadas en Tucumán, El Hortondo en Entre Ríos, Cerveza Helada en Chaco. O sea, todo esto son nombres de pueblos o parajes. Bueno, todo eso y más vamos a hablar en este video. Así que sin más rodeos, vayamos directamente a eso para conocer los orígenes de los nombres de los pueblos. Y todo lo que tenga que ver con eso tenemos que ir, y sí, al inicio. ¿Empezamos? Vámonos. Vámonos. Bueno, el primer pueblo del que vamos a hablar es de Camas Amontonadas en Tucumán. Así como escuchan, Camas Amontonadas. Y acá la pregunta es ¿por qué se llama así? Bueno, Camas Amontonadas está en el departamento de Leales, en la provincia de Tucumán, y tiene apenas un par de casas, o sea que es bastante chiquito. Y en cuanto al nombre del lugar, tiene como una versión oficial de por qué se llama así. Ahí la gente, los lugareños, cuentan que en los tiempos de la colonia, o sea siglo XVIII, siglo XIX, solían llegar los carruajes tirados por bueyes. En esos tiempos no se utilizaban caballos. Y dicen que era una de las tantas rutas que hacía el camino hacia el Perú. Y en ese lugar particularmente, ahí en esta zona de Camas Amontonadas, los cocheros de estas carretas paraban ahí para tener una pausa a semejante viaje. Porque imagínense, era mucha distancia entre lo que es hoy Argentina hasta Perú y llevar y traer cosas, era un montón. Entonces iban haciendo como paradas en el medio. Además del descanso, los hombres aprovechaban el tiempo para hacer arreglar las ruedas de madera de los carruajes, a las que se les llamaban camas, que eran piezas que se unían una al lado de la otra para formar una circunferencia de las ruedas, y estaban sostenidas por otras piezas de hierro a las que llamaban rayos. O sea que esa cosa que se llamaban camas, que eran como las ruedas que tenían en madera, cuando las apilaban todas, quedaban amontonadas, y por eso surgió el nombre de camas amontonadas. Porque claro, en un momento veían que estaban un montón de estas cosas porque era el lugar de arreglo ahí en Tucumán. Y se dice que habían tantos que se podía ver incluso a la distancia. Y así fue quedando como algo anecdótico, como algo que identificaba el lugar, y así quedó, como camas amontonadas. Es un nombre bastante particular, yo nunca había escuchado. Ahí me lo dejaron en los comentarios, me dijeron tenés que hacer el de camas amontonadas. Yo dije, ¿existe? ¿Esto es real? Dije yo. Y sí, es real. O sea, hay un paraje que se llama Camas Amontonadas. Y tiene que ver con esto, con los carruajes, y que era el lugar donde se arreglaban las camas estas, que yo no tenía ni idea que se llamaban así. Los juntaban, los unían y ahí hacían los arreglos, y cuando se amontonaban, quedó así como camas amontonadas. Hermoso, me parece un poquito poético, podemos decir, o la flasheo yo un poco en eso. No es poético. Igual, con todo lo que vamos a ver en este video, todos los nombres nos van a sorprender. Y para eso, ahora vamos con el segundo, que para esto nos tenemos que ir a Salta. Y el pueblo se llama Los Baños. Y es bastante particular. Pero un poquito de vino, te garganta seca ya. Bueno, hablemos de Los Baños, que es también llamado Villa del Carmen. Los Baños es una pequeña población ubicada a 8 kilómetros al este de la ciudad de Rosario de la Frontera, ahí en Salta. Y queda como a mitad de camino entre Salta y Tucumán. Y es un lugar bastante conocido en la zona por sus termas. Y ahí ya se darán cuenta por qué se llaman Los Baños. Bueno, tiene que ver con estas termas, o sea, a los baños de estas termas, que están ahí ubicadas cerca de Rosario de la Frontera, y medio se popularizó mucho durante el siglo XX, a principios del siglo XX. Entonces, como sabían que habían termas, la gente iba a eso, a los baños de las termas, el nombre quedó como Los Baños. O sea, es bastante sencillo, pero es bastante particular. Cuando vos te dicen, ¿conocés los baños? No se te viene todo eso a la cabeza, pero cuando ya sabes que hay termas ahí tiene todo sentido. Pero es cortito, es solamente eso. ¿Se esperaban algo más? No. Sencillito. Y bueno, pasamos al tercero. A ver cuál era. Bueno, para el tercero nos tenemos que ir a Neuquén. Y el siguiente pueblo neuquino se llama China Muerta.
En realidad no es un pueblo ni un paraje, sino un balneario. Pero para eso vayamos al mapa para ubicarnos. China Muerta se encuentra al oeste de Neuquén capital y es un punto muy popular, sobre todo para los turistas neuquinos que viven en Plotier o en Neuquén capital, en Ciudad de Neuquén. Porque claro, está ahí cerca, está a unos 28 kilómetros. Y este lugar entonces, al ser bastante popular, recibe cientos de turistas durante el año. Y lo llamativo acá es por qué se llama China Muerta. Bueno, todo esto tiene que ver con una leyenda, cortita pero una leyenda. Si bien suele pasar de que no hay una versión oficial, esta es la que voy a decir a continuación, es la más oficial, por así decirlo. Según las historias compartidas por vecinos de la zona, el balneario China Muerta se llama así porque, antiguamente, unos arrieros encontraron en el lugar una mujer nativa, que en aquella época era identificada como china, por la forma de sus ojos, y mira que se le decía así, ¿no? La chinita, la china. Y este cuerpo que encontraron de esta mujer estaba sin vida. Pero según lo narrado de generación en generación, el punto más interesante de este posible hallazgo es que a pesar de que la mujer había fallecido, en sus senos, o sea, en sus tetas, tenía una beba que sobrevivió gracias a la leche materna. Medio así como la difunta Correa que se perdió, que quedó en el medio del desierto, como se murió y sobrevivió el hijo que tenía porque sobrevivió con la teta. Bueno, algo así. Esta China Muerta, en teoría, encontraron su cuerpo y encontraron al bebé que había sobrevivido, gracias a la teta. Lo cierto es que esto se trasladó de generación en generación y este balneario le pusieron así como China Muerta, en honor a esta mujer que en teoría encontraron. El tema es que no hay pruebas, o sea, no hay algo concreto que confirme de que realmente pasó esto y sobre todo lo que pasó con el bebé. Pero esto quedó como algo anecdótico, como alguna leyenda y ahí quedó y por eso le pusieron al balneario así, China Muerta. Es como bastante sencillo, pero es bastante común para la gente de Neuquén. Yo tampoco lo había escuchado nunca, lo leí en los comentarios que me dejaron ustedes. Me pusieron un montón de Neuquén. Y a la par de de China Muerta, también está Vaca Muerta, que este sí es conocido a nivel nacional porque tiene que ver con el petróleo, con YPF, todo eso. Y acá la pregunta es por qué se llama Vaca Muerta. Yo antes pensaba que, por ejemplo, Vaca Muerta era un pueblo. ¿Vos sabías que no es un pueblo? No, ni idea. Bueno, yo pensaba que era un pueblo que ahí estaba donde funcionaba todo y sacaban el petróleo y ya está. Pero resulta que no. Vaca Muerta es una formación geológica que se extiende en las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza. Y ahí, en esta cantidad de kilómetros cuadrados, que son 36.000 kilómetros cuadrados, coexisten ahí más de 20 localidades y parajes. Pero Anielo, el pueblo Anielo, es el corazón de desarrollo de Vaca Muerta, que está a unos 100 kilómetros de Neuquén ciudad. Y es la parte operativa, donde están los trabajadores de YPF y todo lo que tenga que ver con eso, con el petróleo, el gas y demás. Pero entonces yo creía que Vaca Muerta era un pueblo y no, resulta que es una formación de más de 36.000 kilómetros cuadrados, un montón. Pero vayamos al nombre, ¿qué onda con el nombre? ¿Por qué se llama Vaca Muerta? ¿Fue porque encontraron una vaca muerta? Bueno, es más o menos así. La historia del descubrimiento de Vaca Muerta tiene más de 90 años y nos lleva al momento en el que el doctor en geología y paleontología estadounidense llamado Charles Edwin Weaver, en el año 1931 estaba estudiando ahí toda la zona y como que en un momento encontró una vaca muerta pero literal. Y a esta vaca la usó como referencia para identificar esa zona. Y en eso que estudiaba el lugar descubrió esta formación con características importantes de gas y petróleo. Y como para ponerle un nombre e identificar lo que había descubierto en esa zona donde él había visto una vaca muerta, así fue como quedó oficialmente nombrado este lugar, todo este territorio gigante. Entonces es donde ahí hay restos también de dinosaurios, donde hay lo que tenga que ver con el petróleo y las energías, todo eso. Y es por eso que quedó este nombre de esta vaca que encontraron ahí. Y este yankee lo bautizó. Después hay otra versión que dice que en realidad ya se llamaba así de antes, que pobladores originarios lo habían nombrado así, y como que le comunicaron que se llamaba así esta zona, y ahí quedó, y él lo registró para que se llame a partir de ese momento como Vaca Muerta. Entonces está como esa dualidad de si fue porque este chabón le puso este nombre y encontró una vaca de verdad, o se lo transmitieron y él lo registró. Si ustedes tienen otra versión en cuanto a Vaca Muerta, déjenos en los comentarios. Bueno, vayamos al próximo. ¿Cuál era que...? Este. Se llama Cruce Cerveza Helada y está en Chaco. Y la cosa es más o menos así. Espera que tome un poquito de vino y te garganta seca. ¿Vos cómo estás de vino? Escaso. Este siempre me dice escaso y tiene en el vaso y me hace servirle de nuevo. Bueno, hablemos del Cruce Cerveza Helada. Este lugar, este cruce, queda cerca de Saespeña, ahí en Chaco. Y para hablar del origen tenemos que ir al siglo pasado. Las personas que tenían que atravesar Chaco para viajar al sur del país, durante la primavera o el verano sufrían calores tan agobiantes que tenían que hacer unas paradas en el medio del trayecto, porque obviamente si no se morían. Y en este lugar del que vamos a hablar, del cruce,
ahí va a pasar algo en particular. Porque resulta que ahí habían unos gringos que lo que hacían era como las personas que estaban haciendo ese trayecto, toda esa trayectoria, todo ese viaje, habían armado un puestito ahí para recibir a estos viajeros, comerciantes, y ahí le daban cerveza helada, como para, para que pasen el calor, básicamente. Y como esto empezó a ser frecuente, este cruce lo empezaron a tomar siempre y siempre pasaban por su cerveza helada. Entonces cuando tuvieron que nombrar este lugar, este cruce, como un punto importante del trayecto, le dijeron, bueno, ponemos cerveza helada que en honor a estos gringos que nos brindaban esta bebida, helada, cuando hacía calor, como agua en el desierto, como que aguante estos gringos. Pero acá lo que llama la atención es que si hablamos del siglo pasado, principio del siglo pasado, cuando esto pasaba, no había heladeras, no había freezers. ¿Cómo hacían para mantener la cerveza o cómo hacían para tener hielo? Eso es lo que a mí me resulta medio raro. No era tan común como hoy en día tenés hielo. En ese momento o no había electricidad o no tenían heladera. Esa es la duda que yo tengo. Si alguien sabe cómo podían llegar a ser hielo hace 100 años atrás, díganlo en los comentarios. Que todo suma. Pero bueno, también hablaremos de otro pueblo, traje otro de Chaco. En este caso hablo de uno que se llama Ciervo Petizo. Así como escuchar. Ciervo Petizo es un pueblito ubicado en el centro de la provincia de Chaco y el 1 de septiembre del año 1938 se estableció como fecha de su fundación. La historia cuenta que en la primera década del siglo XX, los hermanos Manuel, Sabino, Pedro e Ignacio del Banco, juntos con sus padres, fueron los primeros pobladores ahí de esa zona, dedicándose a la ganadería bovina. Y en medio de esas habituales recorridas, lo que hacían estos hermanos era siempre ver los animales que había, y en un momento se sorprendieron porque había un ciervo que era petizo, o sea, una altura diferente al resto de los ciervos que habitaban ahí en la zona. Y a este animal lo empezaron a ver seguido y lo van a empezar a tener como refe para ubicarse, como referencia. Porque cuando salían y se metían en pleno monte, le costaba un poco volver a su casa. Entonces, acá un detalle importante, si se encontraban con este famosito ciervo petizo, era indicio de que la casa ya estaba cerca. Entonces, esto empezó a ganar como importancia ahí en el lugar. Cuando empezaron a vivir otras familias y otras personas empezaron a dedicarse a la ganadería, por ahí, o a otras cosas que tengan que ver con el campo, medio que este ciervo seguía estando y era la referencia de que estaban cerca de las casas, de la población. Y así se fue manteniendo con el tiempo y esta anécdota quedó y cuando se pobló, se formó el pueblo, le pusieron el nombre de él, de este ciervo que le daba como medio la identidad al lugar, por así decirlo, porque era el que frecuentaba siempre ahí y lo tomaban como referencia. Re loco eso. O sea, un ciervo petizo, que andás a ver si era petizo, capaz que era un ciervo Pepe, pero no, después hay versiones que dice como que corroboraron que era un ciervo grande, pero que había nacido petizo, y era como algo tan diferente al resto, entonces servía de ubicación, porque siempre se movía en el mismo lugar. Hermoso. Pero bueno, seguimos, y el próximo, porque son varios, igual creo que ya estamos terminando. El próximo es El Arañado, en Córdoba. Que este lugar, El Arañado, queda a unos 147 kilómetros de acá, de Córdoba capital, y su nombre hace referencia a un viejo algarrobo que había ahí a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, donde los animales salvajes del lugar acudían a ese árbol como para arañarlo, y así afilar sus garras. Y como era bastante llamativo esto que hacían, y ese árbol daba como una identidad a la zona donde se empezó a poblar, empezaron a nombrarlo como donde está el arañado, el árbol arañado. Y esto se fue manteniendo, empezó a generar como identidad a la gente de ahí y quedó como el nombre El Arañado, en honor a este árbol que era arañado por los animales como para afilar sus garras, sus uñas. O sea, es cortito, pero es bastante sencillo. Mucho más inocente que lo que yo pensaba el nombre. Después podía hacer un montón de cosas. Pero pará, acá hay un detalle con el arañado, porque este pueblo se autodefine como el centro del universo. Así como escuchan. Ellos hicieron como unas coordenadas, unas refes de líneas, de no sé qué, y como tienen como esa prueba de que están en el centro del universo, y es tanto este pensamiento que hicieron una placa, o sea, la municipalidad del pueblo hizo la placa como nombrándolo oficialmente como el centro del universo. Y yo que pensaba que era Buenos Aires el centro del universo, pero no, está en El Arañado. El arañado es de Leo. Es de Leo, con ascendente en Leo y con luna en Escorpio. Pero eso... La gente del arañado están en el centro del universo, ¿podrán? Y bueno, vamos al último, que también es de Córdoba y se llama Media Naranja. Así me escuchan, Media Naranja. Bastante romanticón, pero bastante sencillito y corto, porque este lugar que queda a 16 kilómetros de Cruz del Eje, acá en Córdoba, que es un pueblito chiquito, 1000 habitantes tiene más o menos, y el nombre sencillamente viene de la forma que tienen los campos, como de media naranja. Entonces quedó así, por la forma
de los campos, básicamente. Tiene forma de media naranja y dijeron, bueno, le ponemos así, media naranja. Y quedó romántico. Me da gracia que vos decís romántico, pero en realidad no es romántico. Yo lo romantizo. Cada media naranja era como media naranja, no tiene nada de romántico, es una fruta. No, pero yo digo media naranja, del amor. Yo soy una persona romántica, cáncer, con ascendente en cáncer. Tiraba eso. Pero bueno, así terminamos con estos pueblos, pero traje unos bonus tracks. Nombres que no encontré el origen del significado, el origen de los nombres, pero no quería dejar de mencionarlo, que ustedes me lo dejaron en los comentarios. Y son lo siguiente, escuchen. Paraje Zanja de la Viuda, que queda en La Rioja. Espinazo del Zorro, que queda en Neuquén. Los Cometierra, que queda en Córdoba. Paraje Olla Quemada, en Chaco. Marca Borrada y Pluma de Pato, en Salta. Y El Hortondo de Santa Fe. Esos son algunos de los que me parecieron como hermosos. Y yo decía, ay, ¿por qué no encontré información? Y no hay. Busqué y no hay una explicación de por qué se llaman así. El Hortondo en realidad sí, pero eso lo voy a dejar para una tercera parte. Porque tiene que ver con algo de los vascos. Que nada, eso para mí en otro video, porque si no este no termina más. Pero bueno, tenemos que elegir cuál fue el que más nos gustó. ¿De qué nombre? Repito los que dije, los que nombré. Camas amontonadas en Tucumán. Los Baños, en Salta, China Muerta y Vaca Muerta, en Neuquén, Cerveza Helada, en Chaco, Ciervo Petizo, en Chaco, y El Arañado, en Córdoba. Ah, y Media Naranja también. Yo me quedo con Camas Amontonadas. Camas Amontonadas, cuando yo le dije, este tiene que estar, porque es tan raro. ¿Cómo le explicás a alguien que viene de afuera de que hay un lugar que se llama Camas Amontonadas? Yo en un momento pensé que eran camas literales que había, porque no le encontraba la lógica cuando lo leí. O sea, cuando me dijeron así de camas amontonadas. Yo fui a la literalidad de que había camas en un lugar amontonadas, pero digo, ¿por qué habría un lugar camas amontonadas? Bueno, resulta que tiene que ver con esto de los carruajes. ¿Vos? ¿De cerveza helada? ¿Es cerveza helada en Chaco? Sí. Es muy bueno. Es bueno tener cerveza helada. Y que cuando estás viajando, que te la ofrezcan en pleno viaje en Chaco. Yo cuando estuve en enero en Chaco, hubiese necesitado una cerveza, porque el calor que pasé ahí, Chaco y Corriente, y se me fue en enero. ¿A quién se le ocurre? De mochila. Bueno, a mí. El 2 de enero estaba haciendo mochila en la ruta en Corrientes. Pero bueno, así vamos terminando con este video. Recuerden que si tienen otra historia, alguna leyenda, cualquier cosa a la que quieren que hable, díganme en los comentarios si lo hago. Acuérdense, acá presten atención, por favor, porque estamos a punto de llegar a los 200.000 suscriptores. Estamos a esto, antes que termine el año. Así que, si no están suscriptos, es gratis, suscríbanse, denle like, siempre. Todo esto es gratis. Denle like, compartan, comenten. Todo como para que este video se mueva más. Y mi canal se mueva más, porque no puede ser que hace como 4 años que estoy en YouTube y todavía no llegan los 200.000. Y lo merezco, porque estoy trabajando un montón para ustedes. Así que... también únanse, escúchenme en Spotify. ¿Qué más? Ah, del vinito. Que estas personas, Mario y Rocío, me lo enviaron de San Luis. Me enviaron vino chileno. ¿Te gustó a vos? Me encantó. Muy bueno, yo nunca había tomado vino chileno. Me encantó. Y este es un gran reserva, es un alto vino. Y Mario y Rocío me escribieron que son de San Luis. Mario me contó que se fue a Chile, porque sus padres son de Chile, se fue en moto. Y me trajo desde Chile unos vinos y me los envió por correo. Hermoso, Mario. Gracias, Mario y Rocío, que también me dejaron un cartelito y me lo enviaron. Y el otro vino, el otro vino ya no existe, porque lo tomamos apenas llegó. Es que sí. Y este era un Dark Red de Diablo. Y este estaba buenísimo. ¿A vos cuál te había gustado más? Este me gustó más a mí. Este estaba buenísimo. Así que gracias, Mario y Rocío, por este vinazo. Increíble. Ahora puedo decir que gracias a ustedes conozco un vino chileno. Riquísimo. Así que nada, así terminamos con este video. Creo que con eso ya estamos. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Los últimos videos del año. ¿Y quién le dice de los últimos videos de Escucharon Hablar? No lo sabemos. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. ¡Qué seco!